Hola, bienvenido, gracias por estar aquí. En este video aprenderemos las fórmulas más básicas para lograr solucionar, es decir, obtener todos los elementos de un triángulo oblicuángulo. Y también conoceremos una herramienta online que hace todo el trabajo. Arrancamos. Toda la vida hemos estado acostumbrados a trabajar con triángulos cuya altura es conocida, ya sea porque estemos hablando de triángulos rectángulos o como en la primaria que la altura es un dato que se nos da. Sin embargo, la verdad es que pocas veces nos encontramos en la realidad con triángulos de ese tipo. Por lo tanto, hoy aprenderemos algunas técnicas para solucionar triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos que no cuentan con un ángulo recto. Para comenzar, estableceremos la simbología que predomina, en este caso de que necesitamos solucionar triángulos oblicuángulos. Todos los triángulos tendrán 6 elementos, 3 lados, 3 ángulos. Los lados, con minúsculas, los estableceremos como A, B y C, y el ángulo opuesto a cada lado será su mayúscula correspondiente. Por eso, esta A mayúscula es opuesta al lado A. Este ángulo C mayúsculo opuesto al lado C. Y este ángulo B opuesto al lado B. Nosotros para lograr solucionar, bueno, ¿a qué nos referimos con solucionar? Solucionar es lograr conocer los 6 elementos que integran un triángulo oblicuángulo, es decir, saber cuánto miden sus 3 lados y cuánto miden sus 3 ángulos. En eso consiste el solucionar un triángulo oblicuángulo y para ello nos valdremos de varias herramientas, pero es indispensable que conozcamos al menos 3 de esos 6 elementos. Eso es lo primero. Y lo segundo, al menos uno de esos 3 elementos tiene que ser lado. Es decir, si conocemos 3 ángulos, no tenemos la capacidad de describir completamente el triángulo oblicuángulo. Pero si conocemos 3 elementos, los que sean, y al menos uno de esos 3 elementos es un lado, seremos capaces de describir totalmente el triángulo oblicuángulo del que estemos hablando. Comenzamos con la más sencilla de todas las herramientas. Si bien hay más herramientas, vamos a enfocarnos en las que nos van a servir para las prácticas posteriores de la materia. La primera herramienta es la suma de ángulos. Todo triángulo, su suma, la suma de los ángulos internos debe de ser de 180 grados. En este caso aquí están ilustrados de manera sencilla. 70 más 60, 130 más 50, 180 grados. Eso es lo primero. Con eso podemos solucionar muchas cosas, porque si de los 3 elementos que tenemos, 2 son ángulos, pues podemos obtener el otro de manera muy sencilla. ¿Cómo? Pues nada más restando 180 menos los 2 ángulos que ya tenemos. De hecho, un ejemplo que vamos a realizar consistirá en ello. Otro, de la que más nos vamos a apoyar, es de la ley de los cosenos. Si nosotros conocemos 3 elementos, podemos obtener, dependiendo que busquemos, si son lados, nos vamos a apoyar en estas fórmulas, que son de hecho muy parecidas a las fórmulas del teorema de Pitágoras con este último ajuste. Ajuste que depende del hecho de que el ángulo no es recto. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular la longitud del lado A, lo que tenemos que hacer es, este cuadrado va al otro lado y A sería igual a la raíz cuadrada de B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno de A. Y en el caso de los ángulos, si quisiéramos calcular el ángulo A mayúscula, coseno pasaría al otro lado con su función inversa,
entonces el ángulo A sería igual al arco coseno de b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada, todo ello entre 2b por c. Vamos a apoyarnos de esas fórmulas y van a ver que no es tan complicado como la fórmula pareciera serlo. Hagamos estos ejemplos. Nosotros tenemos, en este primer caso, 3 elementos y únicamente se nos pide el ángulo A. Podríamos calcular también el ángulo B y el ángulo C, pero se nos pide específicamente el ángulo A. Ojo, intencionalmente lo estoy haciendo así porque así lo vamos a necesitar cuando hagamos las prácticas de radiaciones, método de radiaciones, cuando son prácticas con cinta. Entonces, lo que necesitamos aquí es conocer cuánto mide el ángulo A. La fórmula en la que nos apoyaríamos sería esta, en donde A va a ser igual al arco coseno de b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada entre 2bc. Entonces, vamos a apoyarnos de esta calculadora. El ángulo A es igual a el arco coseno. En su calculadora científica convencional lo encontrarán así como cos menos 1 activado con shift la mayoría de las veces. Entonces, coseno menos 1 y vamos a abrir un paréntesis más para todo el denominador, todo el numerador, perdón, este numerador. Todo esto va en ese paréntesis, que sería a cuadrada, que A vale 9.74, elevado al cuadrado, más, perdón, estoy cometiendo un error, qué bueno que sucedió, porque no es a cuadrada, la fórmula nos establece b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada, perdón, b cuadrada que es 7.43 al cuadrado, más c cuadrada que es 4.12 elevado al cuadrado menos a cuadrada 9.74 elevado al cuadrado. Y cierro el primer paréntesis, el que cubre al numerador, entre el denominador que es 2 por b, que vale 7.43, por c, que vale 4.12. Cierro el paréntesis del denominador, cierro el paréntesis del arco coseno y le doy igual. Está activado que sea en grados, 111.75 grados. Y lo vamos a anotar para no quedarnos con la duda y más al rato lo revisamos. Lo voy a dejar aquí a un lado. A igual a... Era A mayúscula, ¿verdad? Ese fue mi primer resultado. Dado que ya tenemos dos lados y un ángulo, el ángulo A, podemos calcular el lado A. Para ello, utilizamos la fórmula que ya hemos mencionado, en donde A sería igual a la raíz de b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de A. Empezamos entonces. A es igual a la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 17.04 al cuadrado, más c 18.63 al cuadrado, menos 2 que multiplica a b, 17.04, multiplicando también a c, 18.63, y multiplicando al coseno del ángulo A, 33.99. Verifico que
estemos trabajando en grados y cierro los paréntesis. Listo para dar igual 10.5362. Si fueran centímetros, este 6 milímetros haría que redondeara a 10.54. Finalmente, la fórmula de Herón, que la vamos a mencionar ahorita de manera rápida. Cuando calculamos la superficie de un triángulo oblicuángulo, que de hecho lo que más nos va a interesar en topografía son superficies, pero para eso necesitamos conocer todas las medidas de los lados. Existen varias fórmulas, la más práctica, que me parece más práctica, es la fórmula de Herón porque no incluye los ángulos. Únicamente tenemos que calcular, antes de entrar a la fórmula como tal, calcular el semiperímetro, que es la mitad del perímetro. Sumo los tres lados y divido entre 2. Y el área es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación del semiperímetro por semiperímetro menos cada uno de los lados. Es decir, son 4 factores. Semiperímetro es el primero. Segundo, semiperímetro menos A. Tercero, semiperímetro menos B. Y cuarto, semiperímetro menos C. La raíz de eso es el área, según la fórmula de Herón. Vamos ahora a utilizar una calculadora, porque soy muy buena onda, una calculadora online para hacer la verificación de nuestros valores calculados. De hecho, pues yo les voy a pedir que no hagan los cálculos, sino que se apoyen de la calculadora online. Si yo introduzco en esta calculadora 9.74, 7.43 y 4.12, automáticamente, perdón, aquí lo borré, se hacen todos los cálculos. Y aquí está el ángulo A, o alfa, como se llama aquí, es igual a 111.75, ¿verdad? El mismo que habíamos calculado. De hecho, automáticamente esta calculadora te determina los 3 ángulos y no nada más eso. Área, perímetro, semiperímetro, todo, las diferentes alturas, que dicho sea de paso, la altura sería una distancia perpendicular establecida aquí o en cada uno de los lados. Todo lo calcula automáticamente la calculadora de calcu.com. El vínculo de la calculadora está en el Moodle, ahí lo pueden consultar, o inclusive pueden buscarlo como calculadora de triángulos y les aparece en cualquier motor de búsqueda. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. ¿Por qué no pasé directo a la herramienta primero? Porque me interesa que sepan valorar lo que hace la herramienta. Todo esto que hicimos previamente lo hace la misma herramienta. En este caso, introduciremos 3 datos. Ya conocemos el valor del ángulo A en la calculadora. Te dicen que es ángulo alfa, podemos llamarlo de esa manera también. 33.99 es lo que vale. El lado B mide 17.04 y el lado C mide 18.63. Y ahí está. El lado A efectivamente 10.54. Habíamos calculado 10.5362. A 2 decimales queda en 10.54. Bien, esto es lo más importante. Para la solución de triángulos oblicuángulos es la información que necesitaremos para trabajar en la materia de topografía. Existen otros métodos, no vamos a abundar en ellos porque no serán motivo de nuestro estudio. Pues esta es la información, espero sea de utilidad. Si tienes alguna duda puedes repasar el video cuantas veces quieras o puedes enviar tu duda a través de los mecanismos que ya conoces. Muchas gracias y hoy más que nunca, no se amontonen.